Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los estados financieros presentados por IBM, una compañía que tiene un gran histórico dentro de la bolsa porque es una empresa que cotiza desde 1974 y es una gran compañía, es una compañía que tiene una capitalización bursátil de unos 115 billions, tiene unas ventas proyectadas a 2022 de 60.273 millones, tiene beneficios, pero tiene una gran deuda, una deuda que ya veremos a continuación cuando leamos los estados financieros de la compañía. Y qué puedo decir, actualmente está cotizando a unos 128 dólares la acción y tuvo una gran bajada después de haber presentado estos mismos resultados que os voy a presentar a día de hoy. Actualmente tiene un PER proyectado 2022 de 20 veces beneficios, este año 2023 va a ser de 16,5 veces, o sea, se espera crecer a nivel de ingresos y de beneficios. Y por un lado, pues vemos que es una empresa que reparte un dividendo del 5,20%, se espera que suba al 5,33% el año que viene y por lo tanto es una empresa que está enfocada en la remuneración al accionista a través de vías dividendo, pero también lo hace a través de recompras de acciones, pero eso ya lo veremos. Y bien, como hemos dicho, pues la empresa cayó con fuerza después de haber presentado resultados. El mercado no se tomó muy bien esta presentación, por lo tanto nosotros vamos a ver y analizar y vamos a intentar obtener pues nuestras propias conclusiones a raíz o a través de los números que nos han dado. Pero primero de todo vamos a ver la gráfica y vemos como hay un histórico bastante largo, por decirlo, prolongado en el tiempo, en el cual ha tenido sus subidas y sus bajadas, pero vemos que desde que llegó a máximos de 2013, pues la empresa entró en un canal lateral bajista, digámoslo así, en el cual pues no ha podido superar esta barra que he marcado aquí. Bien, ya nos encontramos en el reporte que ha presentado IBM este segundo trimestre del año 2022 y vamos a ver un poquito los segmentos en los que opera la compañía. Por un lado, obtiene ingresos a través de la venta de su software, ofrece soluciones a sus clientes y tiene unas ventas de unos 6,2 billions, las cuales han crecido un 6,4% respecto al periodo del año anterior. Vemos que dentro de este segmento pues hay el Red Hat Automation, o sea, automatización, información, inteligencia artificial y el segmento de la seguridad. Por otro lado, vemos que tiene el segmento del consulting, el cual también tiene un peso relevante, es de 4,8 billions y ha crecido un 9,8%. En este segmento pues hay transformación del negocio, soluciones tecnológicas para los negocios, aplicaciones de operaciones y otro tipo de soluciones relacionadas con el cloud. Luego vemos el segmento de la infraestructura que también pues tiene un peso bastante relevante, es de 4,2 billions y crece un 19%. Es un segmento que está creciendo con bastante fuerza y este segmento pues incluye el de infraestructura, como bien dice, pero está un poco relacionado con las soluciones que ofrece la compañía en la nube, porque necesita una gran infraestructura para poder ofrecer un servicio en la nube a sus clientes. Y bien, ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 30 de junio del año 2022. Tenemos 3 meses terminados y 6 meses terminados. Por un lado, pues vemos como las ventas este trimestre del año 2022 se han incrementado en cuanto a software un 6,4%, en cuanto a consulting un 9,84% y en cuanto a infraestructuras ha crecido un 18,96%. Vemos que el tema de financiación pues no es relevante o significativo dentro de esta cuenta de resultados. Lo que ha supuesto pues que al final de cuentas este trimestre las ventas han incrementado un 9,2%. La verdad que es un incremento bastante importante, pero fijaros que el gross profit se incrementa un 5,57%. Por lo tanto, vemos que no hay proporcionalidad, aunque luego veremos ahora a continuación a qué me refiero. Vemos como el margen bruto ha disminuido del 55,2% al 53,4%, por lo tanto nos da a entender que el coste de las ventas ha sido superior, o sea, el incremento del coste de las ventas ha sido superior al incremento de las ventas y por lo tanto pues ha reducido nuestro margen. Esto pues puede ser un indicio del cual a lo mejor los inversores pues han reaccionado bastante negativamente. Una empresa, como ya hemos venido diciendo aquí en este canal, muchas veces empresas maduras, pues lo único que se espera de ellas es que mantengan el margen, controlen los gastos fijos y obtengan beneficios. ¿Para qué? Pues para remunerar al accionista a través vía de dividendos y recompra de acciones. Pero bueno, sigamos adelante.
trimestre vemos como los gastos de ventas generales y administrativos se mantienen bastante planos respecto al trimestre del año anterior. También vemos como los gastos de desarrollo e investigación se mantienen, digamos, planos, se han incrementado levemente, pero tampoco es un crecimiento muy fuerte. Y por lo tanto, al final vemos como los gastos, a final de cuentas, se han visto disminuidos. Han disminuido respecto al trimestre del año anterior y por lo tanto, pues esto, a mi modo de ver, es positivo, pues ha habido una contención de los gastos, especialmente cuando estamos valorando a muchas empresas que están teniendo grandes dificultades para contener estos gastos debido a la gran inflación que están viviendo pues las economías mundiales. Al final vemos que la empresa, pues pese a haber reducido su margen bruto, ha habido un incremento significativo de las ventas. Esto ha provocado pues que el gross profit en términos absolutos pues se haya incrementado pues unos 400-500 millones de dólares respecto al trimestre del año anterior, y por lo tanto además vemos como los gastos fijos se han visto reducidos. Esto va a provocar pues que el beneficio antes de impuestos, en este caso de las operaciones continuadas, se haya incrementado respecto al año anterior. Por este lado podríamos estar bastante satisfechos, y luego vemos como la tasa de impuestos efectiva pasa al 14,9%, mientras que el año anterior era del 11,1%, lo que va a significar pues que el gasto de impuestos pues se va a incrementar significativamente. Esto, aún así, no quita que la empresa pues acabe ganando más que el año anterior. Ha ganado unos 1.392 millones de dólares, mientras que el año anterior ganó 1.325. El problema, ¿qué pasa? Que respecto a ventas, en relación a las ventas, vemos como nuestro beneficio neto se ha empequeñecido. Ha pasado al 8,9% de las ventas, mientras que el año anterior era el 9,31%. Por lo tanto, en términos de rentabilidad, el año anterior pues la empresa era mucho mejor. Y algo que quiero comentar, pues fijaros cómo en el año anterior pasaron de 894 millones de acciones en circulación a 903 en cuanto a dilución. Vemos como este trimestre pasamos de 901 millones a 910 en términos de dilución, es decir, incluyendo todos los productos financieros que tenga la empresa o todos los compromisos que tenga con terceros en los cuales va a entregar acciones y va a diluir el accionista. Por lo tanto, en la empresa, ya luego veremos si recompra acciones, hay una cierta dilución. Y bien, ya nos encontramos en el cash flow o estado de flujos de efectivo de la compañía. Como podéis ver aquí, pues está algo sintetizado, pero bueno, nos sirve, es lo suficiente como para nosotros poder obtener las conclusiones más adecuadas en cuanto al nivel o gestión del efectivo de la compañía. Por un lado, vemos cómo la empresa pues ha generado fruto de su actividad unos 1.321 millones en este trimestre, de los cuales pues ha invertido unos 172 millones, y vemos cómo ha devuelto o pagado a accionistas a través del flujo de financiación unos 4.197 millones de dólares, lo que ha provocado pues que la caja haya disminuido unos 2.965 millones de dólares. Por lo tanto, en este ejercicio, en este trimestre, ha habido mayor salida de efectivo de la que ha entrado en la compañía. En cuanto al flujo de actividad, vemos como la depreciación y las amortizaciones de los activos intangibles, entre otros, pues vemos que es superior a lo que tiene la empresa asignado a gastos de capital. Vemos que esto se repite en los demás periodos analizados en este reporte, y por lo tanto estamos viendo que la empresa pues tiene un bajo CAPEX, por lo menos así se puede apreciar. Entendemos que no está dejando de lado sus inversiones para mantener sus activos. Por otro lado, vemos cómo la empresa pues tiene stock-based compensation, es decir, remuneración a los empleados a través de acciones, lo cual pues esto puede ser un causante de esta dilución que tiene la compañía. Pero bueno, si nos fijamos, vemos cómo tiene unas necesidades de working capital de unos 307 millones. Vemos que en el año anterior pues también las tuvo en los 6 primeros meses del año 2021, y vemos que es algo que se repite al menos en los trimestres, en los segundos trimestres y los primeros 6 meses de cada año. Esto es algo que se ha repetido, se está acumulando saldo en las necesidades de working capital, es decir, activo corriente, o que el pasivo corriente ha disminuido. Digamos que la empresa en torno a la inversión únicamente ha invertido unos 494 millones en CAPEX. Vemos que ha desinvertido por valor de 1.207 millones de dólares, y vemos que en cuanto a adquisiciones y marketable securities, es decir, inversiones financieras, pues los flujos que ha habido pues no han sido bastante importantes. Fijaros como en el año anterior pues hubo una salida de 1.700 millones, también pues hubo unos 227 millones en cuanto a marketable securities, pero vemos entonces que la empresa está un poco conservadora en este aspecto. Vemos como ha habido mayor salida de efectivo
mayor entrada de efectivo a la compañía que salida. Por eso tenemos un saldo de las inversiones positivo. Mientras que si continuamos adelante, vemos como la empresa pues ha pagado 2.500 millones de deuda. Vemos que en el trimestre del año anterior pagó unos 1.500. En cuanto a los 6 primeros meses, pues vemos un saldo positivo, es decir, en el primer trimestre pues la empresa se financió y se lo hizo por un valor superior a lo que hemos pagado este segundo trimestre, y vemos como en el año anterior pues el balance de los 6 primeros meses fue amortizar deuda por valor de 5.797 millones de dólares. Por lo tanto, esto yo lo valoro positivo siempre y cuando lo mantenga, pues tiene que ir aligerando su peso de la deuda dentro de su balance, tiene que ir amortizando deuda, porque mientras más saneada esté la compañía, pues más deuda podrá adquirir en un futuro. Pero bueno, vemos que a día de hoy, pues en este trimestre esto se cumple. Y vemos además cómo la empresa paga dividendos por un valor de 1.488 millones. Este se ha incrementado respecto al trimestre del año anterior, 1.467 millones, por lo tanto, algo interesante para la compañía. Fijaros que el saldo o salida de flujo de dividendo es superior a lo generado, al menos en este trimestre, por la compañía. Si lo comparásemos con el año anterior, pues estaríamos hablando de un 50% de lo generado en cuanto a flujo de actividad. Y tened en cuenta pues que el payout a estos niveles, por el beneficio que hemos tenido de unos 1.390 millones aproximadamente, es superior al beneficio. Por lo tanto, el dividendo es superior al beneficio, y esto significará que la empresa en cierto modo se estará descapitalizando. Pero ya veremos que esto no sucede por algunos hechos que luego comentaremos. Al final vemos que la salida de flujos de financiación es de 4.197 millones, y como hemos dicho, pues la caja ha bajado respecto al trimestre del año anterior y respecto al saldo al inicio del periodo. Bien, ya estamos en el balance de situación, donde vamos a poder valorar un poco la estructura patrimonial de la empresa. Por un lado, vemos cómo el saldo de la caja se incrementa respecto al inicio del periodo, a 31 de diciembre. Como hemos dicho, la mayor salida de efectivo de esta empresa ha sido en el segundo trimestre, pero en el primer trimestre hubo un incremento de la deuda, lo que provocó un incremento de la caja. Por lo tanto, en este periodo pues vemos cómo se mantiene un poco el saldo, digamos, plano. Por otro lado, vemos cómo la empresa tiene unos saldos de clientes de 5.867 millones, tiene unas financiaciones de los clientes de 7.233 millones, por lo tanto es una empresa que tiende a acumular bastantes saldos de clientes y va a necesitar bastantes saldos, o sea, requerimientos de working capital. También lo podemos ver en el largo plazo, como la empresa pues financia a sus clientes por un valor de 5.316 millones, por lo tanto es una empresa que necesita, digamos que son proyectos muy a largo plazo con sus clientes, y por lo tanto necesita financiarles para que estos pues puedan adquirir sus productos y sus servicios. Y finalmente vemos cómo la empresa pues dispone de inventarios, pero no es un saldo muy elevado en relación al activo corriente. Activo corriente que es un 21,8% del activo total, y la empresa tiene un fondo de maniobra negativo. ¿Qué significa esto? Pues que tiene activos corrientes, activos líquidos inferiores a los pasivos corrientes o vencimientos a corto plazo, que estos figuran en el pasivo corriente por un valor de 31.844 millones. Vemos que el fondo de maniobra es negativo, pero que bueno, son unos 3.000, 4.000 millones de dólares de diferencia. Ya es importante, pero tened en cuenta que a lo mejor la empresa esto pues no le supone un problema. Por lo tanto, la empresa pues deberá y sabe, yo creo, gestionar esta situación en la cual pues el activo corriente es inferior al pasivo corriente, ya que tiene capacidad de hacerlo. Por un lado, vemos cómo la empresa pues cobra por adelantado, que es el deferred income, si no lo he dicho mal, en el cual pues son unos 12.522 millones de dólares, es un 39,32% de este pasivo corriente. Por lo tanto, estamos viendo que aquí le debemos es a nuestros clientes, porque ya nos han pagado. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que nosotros vamos a tener que ofrecerles unos servicios por valor de 12.522 millones de dólares, los cuales regularizaremos con la cuenta de resultados una vez se hayan formalizado estos servicios. Por otro lado, vemos que la empresa, y esto ya es lo que más me preocupa, debe a impuestos por valor de 1.742 millones, que esto lo puede pagar, pero luego ya tiene deuda a corto plazo por valor de 5.981 millones de dólares, que ya es inferior que al inicio del periodo, por eso por ese lado bien, pero claro, lo comparamos con el cash que tenemos y es un poco ajustado. Veremos cómo se desarrolla la situación. De hecho, la empresa, si no tiene muchas necesidades de working capital,
generaría mucho más efectivo por trimestre y tendría pues capacidad de pago, y además de tener esta liquidez de aquí. Me pongo en el supuesto de que no se genere nada porque se necesita financiar a los clientes. En el caso que no tuviésemos ninguna generación porque si lo hemos financiado a los clientes, nos daríamos cuenta de que tenemos casi vencimientos de deuda a corto plazo por valor de la caja, cosa que no pagaría seguramente y lo acabaría refinanciando a largo plazo. Si nos fijamos en la planta propia de equipo, tiene un valor de 5.275 millones de dólares. Si lo comparamos con el activo total, el valor es irrisorio, es muy pequeño, es ínfimo. Por lo tanto, de ahí que la empresa tenga un CAPEX tan bajo, como hemos visto en el estado de flujos de efectivo. Apenas tiene una inversión que sea importante. Pero si seguimos adelante, vemos cómo la empresa tiene algo aquí que a mí me llama la atención, que es el Prepaid Pensions Assets, que son los activos que tiene la compañía en relación a los planes de pensiones de sus empleados. Por otro lado, si vemos la contrapartida, es de 13.118 millones. Vemos que hay un déficit en cuanto al plan de pensiones para sus empleados. Por lo tanto, en el caso de que se liquidasen a día de hoy, la empresa pues necesitaría unos 3.000 millones aproximadamente para poder compensar a sus empleados, con los cuales tiene una deuda. Si nos fijamos en los activos intangibles y el goodwill, suman unas 3,43 veces el patrimonio neto. Si sumamos estos 55.000 millones y estos 11.571 millones de dólares y lo comparamos con el patrimonio neto, que es el total equity, nos daremos cuenta de que estos valores de aquí son superiores al equity. ¿Qué pasa? Que existe un riesgo bastante elevado en el cual, pues, si la empresa se ve obligada a hacer un impairment, un ajuste de estos activos intangibles, en los cuales, pues, si esto implique un deterioro, esto iría contra la cuenta de resultados y obviamente iría contra el patrimonio neto, el cual, pues, se vería bastante comprometido. Obviamente no estoy diciendo que esto vaya a suceder, sin embargo, es un riesgo que nosotros, como inversores, una vez analizamos las empresas, deberíamos tener en consideración. Y es un goodwill bastante importante. Es una empresa que ha ido adquiriendo otras empresas a lo largo de su vida. Tened en cuenta que tiene un gran histórico dentro de la bolsa y imagino pues en la presentación de resultados a sus inversores, y por lo tanto fijaros en el gran goodwill que se ha acumulado aquí. Esto pues hay que tenerlo en cuenta. Es una empresa compradora, es una empresa que está en un segmento digamos maduro, pero ya hemos visto que tiene grandes crecimientos, por lo tanto es interesante, aunque arriesgado en relación a este goodwill. Y si continuamos adelante, nos damos cuenta que cómo se ha financiado este goodwill. ¿Por qué existe? Pues porque ha comprado otras empresas. ¿Cómo lo ha hecho? Pues a través de deuda. Vemos que la empresa tiene a corto plazo unos vencimientos de deuda de 5.981 millones de dólares y a largo plazo una deuda de unos 44.328 millones de dólares, una deuda bastante importante que de nuevo supera el patrimonio neto con creces y está casi digamos a la par goodwill con deuda financiera. Obviamente la empresa pues genera unos flujos de efectivo bastante importantes, interesantes, los cuales le permiten pues pagar intereses y deuda, pero obviamente siempre es de agradecer ver empresas que vean reducidos sus niveles de deuda. Únicamente vemos esta reducción en el corto plazo, pero vemos que en el largo plazo se disminuye levemente, no es muy significativo, ¿vale? Pasa de 44.917 millones a 43.328 millones de dólares. Por lo tanto, en este sentido, vemos que la empresa pues tiene el riesgo de que el goodwill pues se devalúe, se deteriore, en el caso de que el auditor se lo exija o en el caso de que la empresa se vea obligada porque alguno de sus segmentos pues no pueda justificar esa valoración, y luego nos daríamos cuenta de que la empresa pues aparte tiene deudas con sus empleados y además una deuda financiera bastante importante. Y si nos fijamos ya en el patrimonio neto, ya para terminar, vemos cómo la empresa pues tiene un gran histórico de beneficios retenidos. Vemos cómo la empresa pues también tiene un gran histórico en cuanto a recompra de acciones, las cuales pues acaban siendo superiores a los beneficios retenidos. Por lo tanto, es normal que veamos este déficit en este aspecto. Lo demás pues lo han traído financiado los accionistas por valor de 57.802 millones de dólares. Y vemos que el patrimonio neto, en contra de lo que habíamos dicho en el estado de flujos de efectivo, en donde pudimos apreciar cómo el dividendo pagado por la empresa era superior al beneficio neto, lo cual haría que los retained earnings se disminuyeran, vemos que el patrimonio neto se incrementa a 19.400 millones de dólares, y esto es causado pues por los ajustes en accumulated
Other Comprehensive Income, el cual pasa de 23.000 millones negativos a 22.000 millones. Por lo tanto, aquí tenemos la explicación. Y bien, así a modo de resumen de IBM, ¿qué podemos decir? Pues que es una empresa que está con unos crecimientos de las ventas bastante importantes, sobre todo si tenemos en cuenta que el sector en el que mayor crece es el de infraestructura, por lo tanto, chapó, vemos unos grandes crecimientos y fijaros estos márgenes brutos en relación a la infraestructura. Vemos que los segmentos en los cuales pues, la empresa tiene mayores márgenes es el de software e infraestructura y por lo tanto yo como inversor, imagino la empresa también como empresa, pues son los segmentos en los que interesa más crecer. Ver que la caída del margen en infraestructura es significativo y esto también debe haber sido valorado bastante negativamente. De hecho, los segmentos que hacen caer el margen en mayor proporción es el consulting y el de infraestructura. Por otro lado, vemos la empresa cómo controla los gastos fijos. Esto es interesantísimo y hace que al final la empresa, pese a disminuir el margen bruto, pues tenga mayores beneficios, pero menor rentabilidad en relación a las ventas. Es una empresa que genera efectivo, pero este trimestre se ha visto pues afectado un poco por la IBM Financing, es decir, ha financiado a clientes y vemos que ha tenido necesidades de working capital, pero estas no han sido tan elevadas como lo fueron en el año 2021. La empresa ha desinvertido, por lo tanto ha tenido un inflow, una entrada de dinero de 172 millones a raíz de las inversiones, es decir, ha desinvertido. Y vemos cómo la empresa este trimestre ha pagado deuda, pero que en el balance general de estos 6 primeros meses del año 2022, pues se han endeudado unos 434 millones de dólares. Y vemos que la empresa paga un dividendo importante que tenía una rentabilidad del 5% aproximadamente, como hemos visto en Market Screener, y es un payout superior al 100%, por lo tanto la empresa en cierto modo está descapitalizando la compañía. Esto ha provocado pues que la caja se disminuya en un valor de 2.965 millones, pero que el balance general de los 6 primeros meses, los que hemos visto en el balance de situación, pues ha hecho que el saldo se incremente en unos 297 millones de dólares. Y bien, a nivel de balance, ¿qué podemos decir? Pues la empresa tiene un fondo de maniobra negativo, tiene clientes a largo plazo, es decir, los ha financiado a largo plazo. Esto imagino que les generará un ingreso de intereses. Además, vemos que la empresa pues tiene planes de pensiones, algo pues extraño, no lo habíamos visto hasta ahora en empresas americanas, pero tiene activos por valor de 9.930 millones de dólares y además pues les debe a sus empleados 13.118 millones en este aspecto, por lo tanto es un saldo negativo. Pero lo que más me preocupa a mí dentro de este balance son los activos intangibles, no los activos intangibles únicamente, sino el goodwill, que es el que más peso tiene y es el que se ha causado a raíz de las adquisiciones de otras empresas, es decir, el sobreprecio que ha pagado esta empresa en comparación al valor contable de las empresas adquiridas. Estos activos o estas empresas compradas pues obviamente se han financiado con deuda, una deuda que nos genera intereses y nos llegan los vencimientos que se han de pagar. Importante valorar que la empresa pues liquide su deuda, aunque ya hemos visto que prefiere mantener un saldo plano. Este primer semestre pues se ha endeudado unos 400 millones y prefiere pagar dividendo en este caso. Finalmente vemos además una empresa pues que tiene un gran histórico de beneficios y de recompras de acciones, unos valores de recompras de acciones superiores a los beneficios retenidos. Por lo tanto, en este aspecto pues vemos como la empresa se está un poco descapitalizando. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Hasta pronto.